no tiene los elementos técnicos para verla. Ya ha desaparecido una caja aparentemente lo que trajeron, porque eso digo, es un material muy, muy delicado. Hay cosas raras con esto. Fernando Morales, que viene siguiendo desde el minuto cero todo esto, nos va a explicar exactamente qué pasa. Primero, gracias por venir, Fernando. ¿Qué es esta historia? A mí siempre me llamó la atención, digo, nunca vimos nada. Vimos lo que mostró Tagliapiedra en su momento, qué sé yo, 2 o 3 imágenes de Lara Samuel, pero hay 67.000. Sí, si eres un número, hay 67.000 de las cuales varios miles son de agua, porque o sea, se empezaron a sacar fotos de que haya 1000, muy bien, 1000 del barco. Ahora, Chiche, mira, yo ayer a un colega tuyo le explicaba, le hacía este distingo. Acá hay que poner las cosas en dos planos. Sí. La lógica comprensible y necesaria ansiedad con la que los familiares van siguiendo todo este tema, complejo de por sí, con lo que es una realidad un poquito más objetiva. En un matutino tituló las fotos están cajoneadas. Las fotos llegaron en diciembre. Acordate que Navidad la pasaron, estaban en alta mar. Claro, en alta mar. Bueno. Llegaban en diciembre. En enero vino la feria judicial. Sí. Ahora en febrero, antes de que termine el mes, la jueza va a estar en condiciones de poder ver las imágenes, interpretarlas, porque no todas dicen que no tienen los elementos técnicos. Ya están los elementos, sí. El tema es que la justicia no tiene el soft necesario. Algunas hay que decodificarlas, porque no son todas imágenes fotográficas. Para entender un poquito, sí. vos sos marino, ¿no? Yo soy periodista, nosotros no entendemos la lógica. Lástima que no está el doctor Ferrari. Si vos tenés una causa nacional, ¿sí?, que conmovió al país entero, y obviamente tuvo repercusiones internacionales, vos te metés en la feria. Bueno. ¿Se puede tener tanta sangre de horchata para meterte en la feria? Si vos tenés las imágenes, decretá no la feria, tomate las vacaciones en junio y empezá a verlo. De feria no solo se va a la justicia, también tenés el organismo que lo va a investigar. Bueno, pero Fernando, estamos hablando en serio. No. Es una causa nacional. Yo te entiendo, mirá. Debería haber una guardia, ¿no es cierto? Una guardia. Pero hay un tema acá. Nosotros somos los únicos giles que sufrimos con esto. Nosotros tenemos que tener claro, hay una corriente, sí, y en algunos casos la entiendo y en otros casos es incomprensible porque hay gente que lo hace para revolver el avispero, de hacer ver que esto está paralizado. Hay una feria judicial, después podemos atender ese tema. También la comisión bicameral, donde está la oposición y el gobierno, dejó de investigar. ¿Hasta cuándo? Hasta el 19, que empiezan de vuelta. ¿Por qué? Porque se fueron de vacaciones. Los testigos se fueron de vacaciones. Pero no te olvides que hay un cúmulo de testimoniales en tantas sedes tomados, muchos van a tener que volver y no están. Ahora, ¿cómo está la cosa en este momento? El Ministerio de Defensa convocó una junta de expertos, de submarinistas, sí, ya se expidieron. A mucha gente no le gusta lo que dicen, porque entre otras cosas dicen que no se puede dejar de lado la ocurrencia de algún error humano. Yo te lo voy a hacer muy sintético porque es reservado el informe. De algún error humano, y también le achaca un poco la situación a la falta de entrenamiento que el personal tiene por el poco presupuesto que hay. Yo no culpan a los muertos. No. Ahí es donde... Cuando vos decís esto, la otra vez una senadora, creo que era la senadora Darda, dijo, esta comisión no va a permitir que se culpen a los muertos. No es culpar a los muertos. ¿Estás culpando a los muertos? No. Cuando vos investigás desde la tragedia de Lausa... ¿El submarino estaba en condiciones de salir? Todos en mi opinión no. Dicen que no. Bueno, en mi entonces opinión no es falla humana. Pero Chiche, vos tenés que ver dos cosas. Una es el aspecto emocional, sentimental, totalmente entendible. Cuando vos te pones a hacer una pericia, si yo tengo que ver si esa cámara no te enfoca bien, no puedo descartar la calidad del señor que opera la cámara. Ahora, después que lo miro, descarto. Digo, está comprobado que el cameraman estuvo 10 puntos. Vos no podés encarar una pericia técnica diciendo, con esto no me meto. No podés hacer una autopsia diciendo, hígado y riñones no. Vos la tenés que hacer toda y después vas a ver dónde está la falla. Entonces, pero lo único que destaco es la falla humana. Señores, este submarino no podía salir de ninguna manera. El que dio la orden de que salga es culpable. Bueno, entonces, eso es lo que va a tener que determinar la justicia. Obvio. Pero tenés la comisión bicameral investigando, que vuelve el 19. La juez investigando, que volvió después de su feria. La junta de
notables no, porque no es cuestión de decir. Ya está, espera. Yo te y el Estado Mayor, espera, no, pero déjame terminar porque las cosas tienen una razón. Sí. El Estado Mayor conjunto con su propia investigación. Este país hasta hace unos años tenía un Código de Justicia Militar. Sí. De haber habido ese Código de Justicia Militar, hubieras tenido un primer pronunciamiento que era netamente militar y hubieran dicho, el almirante González, no voy a usar González porque hay un almirante González y lo quería hacer, el almirante Pérez, el almirante Fernández, y son responsables. Y después la justicia civil era la alzada. No hay más tribunal militar. Entonces esto está en la justicia civil. ¿Vos pensás que una cosa de semejante complejidad no amerita que jueza, fiscal, secretario, las querellas, se tienen que primero poner en claro del ABC de lo que es esto? Sí. Es decir, si yo te digo, bueno, a ver, el auto chocó y iba a 120 kilómetros por hora, vos te lo representás. Pero yo entiendo, Fernando, sí, porque esa es la lectura fina. Eso es lo que yo te reclamo a vos, vos sos un perito en el tema. Yo lo que digo es lo siguiente, hay varias instancias de responsabilidad. Lo que hay que saber es qué pasó con el submarino. No se sabe si el submarino explotó, lo explotaron, si chocó contra el piso, si se quedaron sin nafta. Ya sabemos que no lo explotó nadie porque el submarino apareció con evidentes síntomas de que no fue torpedeado. Pero vimos un solo pedazo del submarino. Vos viste un solo pedazo. Pero los demás no vieron nada tampoco. No. Acá hay otra cosa también. ¿En qué grado la información tiene que ir fluyendo de los organismos que están investigando a la opinión pública, a las familias, obviamente, a las querellas? Y a la justicia. Las querellas tienen ahora, creo que para el 20 y pico de febrero, la posibilidad de ir con la magistrada y al Servicio de Geografía Naval. Pero ¿qué pasa? Hay una parte que te dice, el Servicio de Geografía Naval no porque depende de defensa. Y yo pregunto, cuando hay un accidente que involucra a la Gendarmería, ¿quién lo investiga? ¿La Federal? Sí. Bueno, pero el Ministerio es el mismo, el Ministerio de Seguridad. Sí. Si tenemos el software adecuado y después de otra cosa, el señor que te lo explique. También, pero yo te muestro una foto. Yo te muestro esa foto. Sí, a mí no me dice nada esa foto. Bueno. Yo lo que quiero saber es lo siguiente. ¿Cómo murieron adentro? ¿Quemados, ahogados, reducidos por la explosión? ¿Cómo murieron? Bueno. ¿Se lo puedo decir? Si no lo puede decir, no me lo diga. Sí. Digo, porque tengo entendido que si fue una implosión, terminaron como reducidos a nada. Si fue una implosión se ocurre, eso te lo he explicado varias veces. Yo quiero saber algo, pero no por curiosidad morbosa, porque quiero saber cómo murieron. Si murieron ahogados, electrocutados, quemados. Ahí ya tenés la primera aproximación técnica del informe que hicieron 3 submarinistas de reconocida trayectoria. Uno de ellos, nada menos que el papá del segundo comandante del submarino, fallecido, Vergallo, donde dan una serie de argumentaciones técnicas. Pueden ser o no. Todo es en condición de hipótesis. ¿Por qué? Porque a diferencia de la tragedia de Once, donde tenés sobrevivientes y tenías el tren para peritar, acá no tenés sobrevivientes y tenés un submarino a 1000 metros de profundidad. Y lo único que tenés para orientarte es un comunicado del comandante que dice, estoy con problemas eléctricos. Entonces decís, si está con problemas, investiguemos por acá. Si vos me preguntas en lo personal, la certeza fina va a ser muy difícil de darla, la certeza fina. Ahora, sí vamos a estar en condiciones de decir, punto 1, no fue un ataque exterior. Las causas son endógenas, son del submarino. Punto 2, determinar si las fallas que tenía, a las cuales yo sí me he ganado muchas enemistades entre submarinistas por decir que si eso hubiera sido un buque privado, la prefectura no lo deja salir. Pero hay que ver si las fallas que tenía guardan relación con el accidente. A lo mejor las causas del accidente fueron otras que no están en ese índice de fallas que todos vimos. Eso lleva tiempo. Vos la conocés a Valeria Carreras. Sí. Valeria Carreras invocó una falla administrativa jodida. La invocó, la denunció, vino el fiscal Delgado y terminaron yendo a indagatoria 4 oficiales de la Armada por un tema de papeles, nada que ver, era por la búsqueda. Muy bien, tan efectivo y tan rápido fue el fiscal Delgado que hace 2 o 3 días terminaron, por ahora, decretaron la falta de mérito. ¿Por qué? Porque los señores cometieron un error, pero un error administrativo, no penal. No causó perjuicio del Estado. Esto, que es una cosa muchísima más compleja, yo tengo que en este sentido darle la derecha a la justicia, no lo personalicemos en una jueza. Bueno, dice, yo tengo que imputar a un almirante. Sí. Vos tenés que tener la certeza de que el almirante que estás imputando es el correcto. Acá va a haber fallas a lo mejor administrativas. Hay un tema, vos fíjate, vos te acordás que se habló mucho del famoso chequeo de 48 horas antes, previo a la zarpada, que el comandante hacía.
¿Dónde está ese documento? No apareció. No, no es que no apareció. Ese documento históricamente se guardaba dentro del submarino. Ahí tenés un error de sistema. Se hizo siempre, desde 1933 que tengo submarino. Eso es algo que seguramente la Armada va a cambiar. El próximo submarino que tengamos, los informes técnicos van a quedar guardados en una carpeta. Desde fallas de ese tipo hasta la eventual comisión, hablamos de la responsabilidad del ministro de Defensa, ponele. No es lo mismo un ministro de Defensa al que va al almirante y le dice, señor ministro, el submarino tiene que zarpar, no está en condiciones. Y un ministro le dice, salga igual, a un jefe de la Armada que te dice, yo no sabía que estaba en malas condiciones. Si el jefe de la Armada, él lo dijo, no es una inventa, si el ex jefe de la Armada te dice, si yo hubiera sabido que estaba así, no salía. Si él no lo sabía, ¿cómo podemos pretender que el ministro lo sepa? Pregunto. Bueno, todo eso, que es, no podemos saber si Nisman se mató o lo mataron. Sí. Bueno, y diferente. No, lo que yo te digo es una causa complicada, compleja, donde hay mucha gente para aportar testimonio. Decir que va lento, podemos decir va lento, ponele. Decir que hay una suerte de mano negra que cajonea, pero ya hay algo peor que la conspiración, que es la torpeza, qué sé yo. Bueno. Si yo tengo el material que me puede explicar a mí qué es lo que pasó ante la ansiedad de 44 familias y de un país, yo no me voy de vacaciones. Pero también tenemos, pero espera. Bueno, qué sé yo. Espera un poquito. Ahora, Morales... Déjame terminar de una cosa. A mí no me cabe la menor duda que gracias al tesón, el esfuerzo, la insistencia que tuvieron un montón de familiares encabezados por Luis Taque Pietra, se aceleró finalmente la contratación de Ocean Infinity. Pero eso yo te lo firmo a libro cerrado. Sí. Ahora, el Estado argentino cumplió, pagó y Ocean Infinity cumplió, lo encontró. Eso nos permite saber dónde está, a qué profundidad, qué es lo que no le pasó. No estaba espiando en Malvinas, no quedó en Península de Valdés y la Armada lo abandonó y no fue atacado ni por los chinos ni por los rusos. Vos pretender que con las imágenes que tenés, que son exteriores, vas a saber lo que pasó dentro del submarino, es una falacia, eso es mentira. No, vas a poder saber muchas cosas. ¿Qué es lo que no le pasó? Claro, qué es lo que no le pasó, vas a poder saber si colapsó o no colapsó, si las soldaduras, podés llegar a saber si la reparación de media vida en su estructura exterior aguantó o no. Ya hay indicios que sí, que aguantó. Ahora, si la válvula ECO 19 la movió el Cabo Pérez, o se abrió sola, o estaba fallada, eso, la foto no te lo van a dar. ¿Vos querías hacer una pregunta, Fiora? Sí, porque la pregunta que se hace la gente común, digo, si el submarino no estaba en condiciones, ¿cuál era la necesidad que tenía de zarpar? Es decir, ¿tenía que cumplir una misión importante? Digo, si no estaba en condiciones, porque de hecho ahora no está, hace varios meses, y no lo han reemplazado. Te respondo. Las Fuerzas Armadas Argentinas tienen un comandante en jefe. ¿Sí? ¿Vos querés que yo te diga cuál es la respuesta? Sí. Siempre estuvo mal y salía igual y nunca se reventó. Bueno, hay un comandante en jefe. Siempre estuvo así. Que tiene una responsabilidad política sobre la conducción de las fuerzas. De ahí emanan delegaciones. La democracia las hizo. Antes ustedes acuérdense que en la época de la dictadura había comandante en jefe del ejército, de la armada. Sí. Cuando llegó la democracia, Alfonsín dijo, no hay más, como comandante en jefe soy yo. Y ustedes son jefes de Estado Mayor. ¿Sí? Ustedes me asesoran, pero yo decido. Con el correr del tiempo se dieron cuenta que el presidente de la Nación no puede estar autorizando, van a salir 2 camiones, van a salir... Bueno, entonces hay una serie de delegaciones. En este momento, cada fuerza tiene un comandante de alistamiento y adiestramiento, que es en el quien el comandante en jefe delega la responsabilidad operativa de los ejercicios, como era este. Ese comandante, que hoy está separado del cargo, que era el almirante López Maceo, juzgó que el submarino estaba en condiciones. Y sus subordinados también juzgaron lo mismo. A eso tiene que apuntar la justicia. Ver si su criterio fue erróneo o si fue acertado. En eso estamos. Vos me decís, no estaba en condiciones. Yo he discutido mucho yo no soy submarinista. Ahora yo te digo, si ese hubiera sido un buque mercante, seguramente no sale. Pero la pregunta es, chicos, se me terminó el tiempo. Se me terminó el tiempo. No hay más preguntas. Nada más. Fernando, muy amable como siempre. No, un gusto. Chico. Igual me da, yo te entiendo lo que vos decís, pero me da como una cosa, ¿no? Todo el mundo con las licencias y cosas por el estilo y... Los peritos también se fueron de licencia. Y bueno, pero es una porque este es un país que en enero para, chiche. Bueno, sí, es así. La ansiedad no para. Bueno, gracias, Fernando. ¿Te molesta la espalda o el cuello? Mirá el menú que tiene harto